Buenos días, mi nombre es Luis Faneite, participante de la Maestría de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Yacambú, específicamente en la asignatura Investigación Cualitativa. El ser humano por naturaleza a lo largo de la historia ha intentado conseguir la razón de ser de las cosas, tratando de darse a sí mismo una explicación del qué, por qué y para qué de los fenómenos que suceden a su alrededor. En tal sentido, ha creado y desarrollado una serie de corrientes filosóficas que ayudan al ser humano a conceptualizar e interpretar los sucesos o fenómenos en determinados tiempos y espacios, tal como la epistemología, descrita por Hurtado y Toro como que en cada orden civilizatorio, estructura histórico-social que el desarrollo humano genera, establece su propia relacionalidad, es decir, un modo de pensar y conocer que le es específico. Esta es la llamada episteme, vocablo proveniente del griego que de acuerdo a su raíz puede entenderse como conocimiento. Desde el punto de vista de la investigación, la mirada más distante del proceso de producción del conocimiento nos sitúa en la dimensión epistemológica. Esta dimensión es de la que se inicia toda investigación, desde la que comenzamos a plantearnos cuál será nuestro objeto de estudio, desde la que nos acercamos a él con el fin de conocerlo. Es desde este nivel que necesitamos definir qué pretendemos conocer, es decir, qué será nuestro objeto de estudio. ¿Cómo lo conocemos? ¿Qué tipo de relación establecemos con el objeto para conocerlo? El para qué de la investigación, o sea, nuestra intención, y para qué sirve la investigación, es decir, su relevancia y para qué se hace lo que se hace. Todas estas preguntas que deberíamos plantearnos al inicio de la investigación nos responderemos a partir de nuestra particular posición dentro de una realidad social, desde dónde y en dónde actuamos. Es allí donde resalta la corriente epistemológica. Igualmente se presenta la ontología, que se basa en el estudio del ser, desglosado de la siguiente manera. Onto, que significa ser, y logos significa estudio. Es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser, en cuanto a ser. Engloba algunas cuestiones abstractas como la existencia o no de determinadas entidades, lo que se puede decir que existe y lo que no. ¿Cuál es el significado del ser? En este sentido, desde el ámbito de la investigación, se hace necesario que el investigador en su aproximación al objeto de estudio, plantee desde lo ontológico el fenómeno a ser estudiado, de la misma esencia del ser. De la misma manera, la filosofía nuestra corriente llamada axiología, que no es más que aquella rama que se ocupa y centra en el estudio de la naturaleza de los valores y los juicios valorativos. Estudia tanto aquellos valores positivos como negativos, analizando sus primeros principios, que son aquellos que permiten determinar la valía o no de algo o alguien, para luego formular fundamentos de juicio tanto en el caso de ser positivo como negativo. Para esta corriente, un valor será aquella cualidad que permitirá ponderar el valor ético y estético de las cosas. Es decir, se trata de aquella cualidad especial que hace que la gente sea estimada en sentido positivo y negativo. Cual consiguiente, la corriente axiológica juega un papel fundamental en el proceso de investigación, puesto que esta posición marca los modos de obtener la información, de observación e indagación de la situación dada, así como su interpretación por parte del investigador. Esto tiene mucho que ver con los valores del investigador y de los coinvestigadores involucrados en el proceso de investigación que se esté desarrollando. Por otra parte, se presenta la hermenéutica, que según Dilthey, citado por Miguel Martínez, es el proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles, que son la manifestación. De igual forma, la hermenéutica tendrá como misión descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos y los gestos, así como cualquier acto u obra, pero conservando su dignidad en el contexto del cual forma parte. Dentro de la característica de la hermenéutica encontramos que el ser humano es por naturaleza interpretativo. El círculo hermenéutico es interpretativo, no existe verdad, sino que la hermenéutica dice su verdad. Es desconstructiva porque solo desconstruyendo la vida se reconstruirá otra manera.
Se pretende explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el cual acontece a través de la interpretación de lo que a lo específico y viceversa. En este orden, la hermenéutica se presenta también como un método de investigación cualitativo, puesto que este paradigma es básicamente interpretativo, de una realidad que siempre está en construcción y no se ve como un producto total y acabado, sino por el contrario es una realidad dinámica, sujeta a la paráfrasis de cada individuo, desglosando el todo en sus partes y uniendo las partes en un todo. Asimismo nos encontramos con la teleología, que proviene de los términos griegos telo, que significa fin, meta, propósito, y logos, que se refiere a razón, explicación. Así pues, teleología puede ser traducido como razón de algo en función de su fin, o la explicación de que se sirve de propósito a fines. Un suceso teleológico no surge de un proceso aleatorio, sino por el contrario de un hecho intencional, con una finalidad o propósito. En conclusión, en un suceso teleológico la meta o sentido son la razón de ser del suceso mismo, lo que le justifica en su ser. De allí que todo proceso investigativo debe justificarse en su propio fin y estipular los alcances que serán puestos el para qué de la investigación.